Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, en 1907. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y las enfermedades que padeció. El 17 de septiembre de 1925 sufrió un grave accidente cuando el autobús en que ella viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Durante su larga convalecencia, comenzó a pintar de manera constante. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo. En esta primera obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia: reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales, a través de quienes Frida entró en contacto con el pintor Diego Rivera. La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras que ella era pequeña y delgada. Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, nunca llegó a tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar. En 1938, el poeta y ensayista del surrealismo André Breton calificó su obra de surrealista en un ensayo que escribió para la exposición de Kahlo en la Galería Julien Levy de Nueva York. No obstante, ella misma declaró más tarde: creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. En 1953, en la Ciudad de México, se organizó la única exposición individual en su país durante la vida del artista. En una de las críticas se dijo: es imposible separar la vida y obra de esta persona. Sus pinturas son su biografía. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Tanto los críticos de la obra de Frida Kahlo como sus biógrafos coinciden en señalar que cualquier intento de separar la vida personal de su obra resulta casi imposible al analizar la temática, la simbología y hasta la técnica de la obra del artista. Se trata de trabajos de sesgo muy personal y autobiográficos. Frida es sujeto y objeto de su pintura. Difícil de clasificar unívocamente en una escuela, su obra se caracteriza por una síntesis de elementos expresionistas y surrealistas con una temática popular. Expresó sus fantasías y sentimientos por medio de un vocabulario propio, con símbolos que precisan ser descifrados para entender su obra. Estas representaciones rompieron tabúes, especialmente sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. Leonora Carrington nació el 6 de abril de 1917 en Clayton Green, Inglaterra. En 1936 ingresó a la Academia de Arte Oxenfam en la ciudad de Londres. Al año siguiente conoció a quien la introdujo indirectamente en el movimiento surrealista, el pintor alemán Max Ernst, a quien volvió a encontrar en un viaje a París y con quien no tardó en establecer una relación sentimental. Durante su estancia en esa ciudad, entró en contacto con el movimiento surrealista y convivió con personajes notables del movimiento como Joan Miró y André Breton, así como con otros pintores que se reunían alrededor de la mesa del café Les Deux Magos, como por ejemplo el pintor Pablo Picasso y Salvador Dalí. En 1938 escribió una obra de cuentos titulada La Casa del Miedo y participó junto con Max Ernst en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y Ámsterdam. Emigró a México en 1943. Allí se casó con el fotógrafo húngaro Emerico Weiss. En México, la pintora restableció lazos con varios de sus colegas y amigos surrealistas en el exilio, tales como André Breton, Benjamin Perret, Alice Rajón, Wolfgang Palen, Brigitte Beit-Tichenor y la pintora española Remedios Varo, con quien mantuvo una amistad duradera. En los 80, Carrington comenzó a fundir sus esculturas en bronce. Sus temas se refieren a las múltiples realidades que confronta la realidad de la vejez. Por otra parte, ella tuvo un genuino interés por la alquimia y los cuentos de hadas con los que creció, interés que se percibe en su obra pictórica y escultórica.
Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, otorgado por el Gobierno de México en 2005. Leonora Carrington falleció a los 94 años en la Ciudad de México el 2011. El 22 de marzo de 2018 fue inaugurado el Museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario, en San Luis Potosí, con una colección de piezas cedidas por su hijo Pablo Weiss Carrington. Remedios Varo nació en 1908 en Gerona, España. En 1924, a los 15 años, alentada por su padre, ingresó en la Academia de San Fernando, convirtiéndose en una de las primeras mujeres estudiantes de la academia. En este periodo, compartió tertulias y vivencias en la residencia de estudiantes con artistas como García Lorca y Dalí. En 1930 participó en una exposición colectiva organizada por la Unión de Dibujantes de Madrid y ese mismo año, al finalizar sus estudios, se casó el 6 de septiembre con un compañero de la academia. En 1932 se estableció en Barcelona, donde trabajó como diseñadora publicitaria, sumándose al grupo surrealista catalán Logicofobista. En 1937 viajó a París junto al poeta surrealista Benjamin Perret. En 1935 compartió el estudio con el también pintor surrealista Esteban Francés, quien la introdujo al círculo surrealista de André Breton. El mismo año expuso sus dibujos en Madrid. En 1937 participó en la Exposición Internacional de Surrealismo en Tokio y su obra Le Désir fue reproducida en el número 10 de la revista surrealista de Francia, Minotaur. Asimismo, participaría en las exposiciones de París y Ámsterdam. En 1941 emigró a México, donde trabajó como ilustradora publicitaria. En 1955 presentó al público sus trabajos en una primera exposición colectiva en la Galería Diana de la Ciudad de México, seguida al año siguiente de una exposición individual. Durante su estancia en México, conoció a artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera, pero estableció nexos de amistad más fuertes con otros intelectuales en el exilio, en particular con la también pintora surrealista británica Leonora Carrington. En 1958, Varo obtuvo el primer lugar en el primer Salón de la Plástica Femenina en las Galerías Excelsior. La vida de Remedios se vio rodeada de misticismo. Sus temas de interés iban desde la teoría psicoanalítica hasta la alquimia, tal como se expresa en múltiples cuadros suyos. Traduce su propia historia de vida a una representación surrealista. Hasta el final de su vida no consiguió vivir de la pintura. Siempre realizó trabajos artísticos de supervivencia. También pintó instrumentos musicales y muebles. Falleció el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México de un infarto de miocardio. A su muerte, André Breton escribió: "El surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto". Dorothea Tanning nació en Galesburg, Illinois, Estados Unidos en 1910. Se trasladó a Nueva York, donde empezó a trabajar como diseñadora publicitaria. Allí descubrió el surrealismo y el dadaísmo, movimientos artísticos que la influyeron profundamente. En 1942 conoció al pintor alemán Max Ernst, con quien se casó en 1946 en una doble boda junto con el fotógrafo Man Ray y Juliette Brauner. Ernst la introdujo en el grupo de los surrealistas. Su obra más conocida, Pequeña Serenata Nocturna, una oscura pintura llena de simbolismo, irónicamente llamada al igual que la Alegre Serenata de Mozart. Aunque más tarde su estilo artístico pasó a ser impresionista. En los años 70 realizó una serie de esculturas blandas con máquinas de coser. Con la suma de varias de ellas, creó la instalación Hotel du Pavot, Chambre 202,
Su faceta como escritora llegó hacia el final de su vida. En 1986 publicó su primera autobiografía con el nombre The Birthday y en el 2001 la segunda llamada Between Lives, An Artist and Her World. Ya nonagenaria, publicaría su primer poemario, A Table of Contents, y su novela Chasm, A Weekend. En 2002, el año de su muerte, se publicó su segundo libro de poemas, Coming to That. Vivió y trabajó en Sedona, Nueva York y París. Falleció el 31 de enero de 2012 en su casa de Manhattan. Eso fue todo. Si te gustó, aprieta el botón de me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. ¡Chao!